considerar tres segmentos: el segmento cuello, tórax y abdomen, porque el esófago va a pasar por estos tres segmentos, que va desde el cricoides, ¿no? O sea, de C6 hasta D11. Y para hacer una cirugía de esófago, debemos de considerar todos estos parámetros topográficos y poder conocer pues todas las estructuras relacionadas al esófago. Como saben, pasa el alimento desde la faringe hasta el estómago. A veces no lo valoramos mucho, pero hay pocos especialistas en realidad de patología quirúrgica esófago, porque el que hace esta cirugía, por ejemplo, si está en el cuello, no sé si a ustedes rotaron, ¿no? Por cabeza y cuello. eh, Ahí generalmente el cirujano de cabeza y cuello eh, va a operar laringe, tiroides, tráquea, ¿no? Pero si encuentra un compromiso de esófago, mm, puede hacerlo, pero siempre y cuando conozca la cirugía de tórax y de abdomen, o sea, porque eh, tendría que ser una esofagectomía y luego preparar un tubo gástrico que ascienda desde el abdomen hasta el cuello, que generalmente es tubo gástrico o colon. Pero si no sabe cirugía de tórax ni cirugía de abdomen, entonces va a tener dificultades. Igual es el cirujano de tórax. El cirujano de tórax y cardiovascular opera pulmón, corazón, pero si hay compromiso esofágico, no va a poder hacerlo si es que no conoce la cirugía de cuello y la cirugía de abdomen. De tal manera que es bien importante conocer eh, esta, este órgano. Igualmente el cirujano general opera generalmente hasta el diafragma y todos los órganos hacia abajo, ¿no? O sea, el estómago, intestino, delgado, grueso, recto, ano, etcétera. Todo lo relacionado pues a los anexos tubo digestivo, pero no en esófago. eh, si va a ser un compromiso de tumoral, el esófago torácico, por ejemplo, tendría que sacar el esófago, pero tiene que llevarlo el tubo gástrico desde el abdomen hasta el cuello. Entonces, si no sabe cirugía de cuello y no sabe cirugía de tórax, entonces mejor es que no se comprometa a hacer ese tipo de cirugía. Miren la importancia que tiene este órgano y que nos va a realmente a ser cada vez más cautos en estos procedimientos, porque imagínense, el esófago tiene ciertas características. Por ejemplo, si mide en el adulto un promedio de 25 centímetros de longitud, va a tener un estrechamiento a nivel C6, porque el esófago tiene tres estrechamientos fisiológicos: a nivel del cricoides, o sea, en C6, y también a nivel del aórtico bronquial, o sea, entre la aorta y el, el bronquio, ¿no? Existe un estrechamiento fisiológico. Y luego el estrechamiento diafragmático. De estos tres estrechos,
El más estrecho es el estrechamiento cricoideo. Este estrechamiento tiene aproximadamente un diámetro de 14 a 16 milímetros. O sea, esa luz que mide 1,5 cm promedio permite el pasaje de los alimentos. Por eso es que se recomienda eh, masticar adecuadamente, ¿no? Lo más que se pueda para que el alimento pase hacia el estómago. La primera barrera, si hay alimento o cuerpo extraño, se va a quedar a nivel cricoideo. Igualmente tenemos que saber que este reparo anátomo-quirúrgico es importantísimo porque cuando se hace cirugía de esófago, no debemos hacer anastomosis a nivel del cricoides, de C6, porque en el posoperatorio el paciente va a presentar disfagia porque no hay estrechamiento, no va a poder pasar el alimento. O sea, las anastomosis en cirugía de esófago se hacen por encima del cricoides o por debajo, o sea, prácticamente a veces con la faringe. Esa es la importancia, ¿no? De conocer, por ejemplo, estos estrechamientos. Los demás estrechos aórtico, bronquial y diafragmático tienen mayor diámetro, no habría muchos problemas. Pero el esófago no es vertical, ah, no pensamos pues que el esófago de frente va a pasar, no, el esófago tiene curvaturas, pero de esas curvaturas la que más nos interesa es la curvatura cervical que tiene convexidad izquierda, de tal manera que cuando nosotros hacemos una incisión para una cirugía de esófago cervical, debemos de hacer la incisión por el lado izquierdo del cuello, nunca por el lado derecho, porque no lo vamos a encontrar. Una incisión oblicua a través del esternocleidomastoideo y vamos a llegar hasta el esófago, pero convexidad izquierda que siempre nos permite identificar el esófago. Pero para llegar debemos de conocer pues muy bien en el cuello, por ejemplo, desde la piel, ¿no? Donde ahí está pues eh, la piel que tiene ciertas características, se examina la parte ectoscópica, pero llegamos al celular subcutáneo y ahí nada más identificar a las venas yugulares anteriores, la yugular externa, y de igual manera los nervios, ¿no? Superficiales del plexo cervical superficial. Ahí se encuentran, ustedes recordarán, el transverso cervical, el auricular, el mastoideo, supracromiales, supraclaviculares y el platisma, pues, el músculo cutáneo del cuello. Y recién llegamos a la fascia cervical, donde está el paquete nervioso del cuello, o sea, la carótida primitiva con la yugular interna, y en el ángulo diedro se localiza el nervio vago, el nervio neumogástrico. Es muy importante este paquete porque son, son vasos de gran calibre y no debemos lesionarlo. Pero entre justamente entre la tráquea y el esófago, como ven, pasa este nervio recurrente, que ese nervio da la vuelta, en este caso, como es el lado izquierdo, a la subclavia y se introduce a nivel ya de la laringe para inervar a todos los músculos de la laringe, excepto el cricotiroideo, y sobre todo, pues, a ese nervio que nos da la voz, que es
el músculo cricoaritenoideo que está en la cuerda vocal inferior verdadera. Si ese nervio, como ven, que es delgadito, que ya ustedes deben haberlo visto, se lesiona, ese nervio vamos eh, eh, no, a tener complicaciones serias en el postoperatorio porque el paciente va a presentar disfonía. Entonces, siempre saludamos al paciente al día siguiente para que nos responda. Si hay voz, quiere decir que no le hemos lesionado. Por eso es de mucho cuidado este reparo, ¿no? Y como ustedes ven, está justamente en este ángulo diedro, ¿no? De ahí que debemos de conocer los músculos infrahioideos, ¿no? Con toda el asa del hipogloso que tenemos que conocer en el cuello, las arterias. Vean esta arteria gruesa, ¿no? Como está ahí, dando la arteria tiroviscérica escapular y sobre todo la que nos interesa, la arteria tiroidea inferior que irriga al esófago. Esta debe ligarse muy bien porque tiene bastante presión. A veces se encuentra la tiroidea media, ¿no? La de Neubauer, pero no siempre. Entonces, todas estas estructuras nosotros tenemos que conocer en el cuello y sobre todo vean pues como aquí de paso ya le menciono el triángulo de Killian por donde pasan los divertículos de Senker y este es el cricofaringio. El cricofaringio y el que está arriba es el tirofaringio que justamente son los dos fascículos que conforman el constrictor inferior de la faringe. De ahí que estos reparos son importantes para luego continuar con la parte anatomoquirúrgica del tórax. Mire, en el tórax, cómo pues el esófago está pasando entre la tráquea, los bronquios, el corazón y la aorta. Y ahí ustedes vean estos músculos traqueoesofágicos, que es muy importante haberlo eh, identificado en anatomía humana porque ahí observen cómo el tercio posterior de la tráquea, que es músculo membranosa, tiene sus músculos pues que van al esófago. Y estos justamente debemos de eh, disecarlo con cuidado en el momento de una esofaguectomía para no lesionar, ¿no? No lesionar justamente a la parte músculo membranosa de la tráquea porque puede conllevar a una fístula, ¿no? Y eso es delicado. Asimismo, pues, acá miren, entre el corazón y la aorta, ahí se encuentra el esófago que está atravesando a veces a los médicos jóvenes que estamos buscando, porque muy pocos a veces se animan también a hacer la cirugía de esófago, colocan la mano entre la aorta y el corazón. Entonces ahí golpea, pues, golpea por delante el corazón y por detrás la aorta. Entonces, fíjense la importancia que tiene y a veces el paciente entra pues también en bradicardia y el anestesiólogo tiene que decir pare un ratito porque está hipotenso en bradicardia el paciente. Y ahí también tenemos las arterias, aquí en el tórax están las que irrigan al esófago, o sea, las arterias bronquiales, rama de la aorta, las mediastínicas, ¿no? Las arterias intercostales que también llegan a irrigar hasta llegar al esófago que atraviesa el diafragma, ¿ya? Y al atravesar el diafragma conjuntamente con el vago anterior y el vago posterior, ya pasa al esófago abdominal, donde ahí sí también se identifica pues, que está entre el hígado, el lóbulo de Spiegel y la arteria diafragmática inferior, ¿no? Que es importante conocerle porque irriga el esófago, así como la arteria coronaria estomáquica.
también hay venas, más lo linfático, por supuesto. Por eso es importante conocer, y aquí hago una referencia porque, fíjese, esta zona del hiato esofágico, y viene ya con la esofagitis de reflujo, que justamente a veces motiva las hernias del hiato esofágico. Esas hernias del hiato esofágico va a ser motivo justamente de, del 90% de los reflujos gastroesofágicos, porque estos pilares diafragmáticos derecho e izquierdo no contienen muy bien, ¿no? Y está muy dilatado, ¿no? Mucho espacio, y prácticamente el estómago tiende a subir hacia arriba. Entonces ahí también hay grados, de tal manera que hay que conocer esta zona donde está el hiato esofágico, que se relaciona bastante con el, el reflujo gastroesofágico, que vamos a ahondar un poquito más después. Acá ustedes observan también que el esófago tiene capas, o sea, tiene la mucosa, la submucosa, la muscular, la muscular con dos capas, que es la circular y la longitudinal. Y bueno, la adventicia no tiene serosa, como ustedes ya recordarán, pero estas capas son muy importantes porque va a permitir, sobre todo para la aplicación del TNM. En el TNM nosotros debemos de saber, pues, el cáncer del esófago, cómo pues compromete la mucosa, o compromete la muscular, la venticia, etcétera. Por eso es importante, sobre todo cuando ya se realizan lo que llamamos las endoecografías, ¿no? Muy importante conocer las endoecografías. Así nosotros, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Vaya, estoy tratando de, no sé qué pasa acá, que no quiere mover el... Allá, ahora sí. El, aquí tenemos, miren, sobre todo, fíjese cómo observamos el paquete nervioso, todas estas estructuras en el cuello que hay que conocerlo. Observen, miren la irrigación, ¿no? Del esófago. Todos estos vasos sanguíneos tienen que ligarse en la cirugía, ¿ya? Y, y acá sí nosotros podemos ver ya a este nivel, ¿no? Eh, cómo aquí el comportamiento del yate esofágico. Le repito, aquí tiene mucha importancia eh, el esfínter esofágico inferior. El esófago tiene dos esfínteres, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico superior se encuentra a nivel del cricoide, pero el esfínter esofágico inferior está pues justamente en la unión que hay con el estómago, pero ahí tenemos el esfínter esofágico inferior propiamente dicho, que se relaciona con el cardio, lo que llamamos cardias. Pero aquí también está el ángulo de His, ¿no? Hay un ángulo. E internamente está la válvula de Gubarov, ¿no? Entonces la válvula de Gubarov, que está internamente, más el esfínter esofágico inferior y el pilar derecho, que es el más voluminoso del diafragma, hace las veces de esfínter externo. Y de tal manera que cuando pase el alimento, debe cerrarse este esfínter para que el alimento siga su curso
hacia el estómago y así sucesivamente, porque si no es competente estos esfínteres, el alimento se va a regresar. Y ese es el reflujo gastroesofágico. Ese reflujo gastroesofágico que lleva a veces a serias consecuencias. Digamos, el 90% de casos se acompaña de hernia del hiato esofágico, porque después ya las hernias paraesofágicas y las mixtas son en un 10%. Pero esto ténganlo muy presente porque aquí se hacen las operaciones para el reflujo gastroesofágico y que generalmente puede ser abierta o laparoscópica y se hace pues una crurografía, o sea, se unen los pilares derecho e izquierdo con uno o dos puntos para que no regrese el estómago hacia el tórax y luego la fundoplicatura para formar un nuevo ángulo, ¿no? Este es bien importante conocerlo. Eh, Recuerden, miren cómo el esófago, pues, en el tórax sobre todo, presenta plexos. Miren, ahí está la inervación simpática y parasimpática. Todos estos nervios tienen que disecarse, seccionarse en una esofagectomía. Muy, muy importante, ¿no? El vago anterior y el vago posterior. Eh, las venas también nos permiten nosotros conocer, sobre todo en ciertas patologías como son las varices esofágicas. Recuerden que las venas, el comportamiento de estas venas se pueden ser periesofágicas y submucosas. En estas venas periesofágicas que están acá, como ven, eh, tienen relación con el sistema ácigos. ¿Ya? Ahí está, el sistema lácigo mayor, lácigo menor, pero la vena coronaria estomáquica, como ustedes observan, está llegando hacia la vena porta, de tal modo de que la vena porta normalmente es centrípeta, pero cuando el paciente tiene enfermedad hepática o cirrosis, por ejemplo, esa sangre se vuelve centrífuga, o sea, regresa. Y por lo tanto, el paciente va a tener varices esofágicas o gástricas superiores y va a presentar toda la sintomatología que corresponde a las varices esofágicas. Y ahí ustedes se dan cuenta, pues, que estas venas, en lo que se refiere a caries esófago, son periesofágicas y submucosas. Y el tratamiento va justamente a ligar, ¿no? Todas las venas periesofágicas, como un cerclaje, se ligan todas las venas y luego se liga también las submucosas. O sea, una sección periesofágica de estas venas más cerclaje. Y eso se llama desconexión portoácido. O sea, hacemos una desconexión portoácido, que es muy importante tenerlo en cuenta y que realmente hacemos el tratamiento ya paliativo, ¿no? De las varices esofágicas porque el tratamiento definitivo es ya en el hígado, ¿no? O sea, el trasplante hepático o las medidas de tratamiento médico que están al alcance. Entonces, muy importante esta observación. La inervación es plásmica que nosotros tenemos que también considerar, ¿no? Del esófago. Y luego, pues, todas las diferentes patologías del esófago están, pues, con una mm, consideraciones de metodología de, de trabajo que debemos tener para conocer algunas enfermedades. Y estos exámenes
son pues los exámenes radiográficos, la radiografía de esófago contrastada para ver justamente el lumen y ahí básicamente a veces nos damos cuenta que el esófago está terminando en punta de lápiz. Podemos tener la, la endecografía con la endoscopía y la biopsia, muy importante, las manometrías, pHmetría, pH del esófago saben que es 4, los exámenes ecográficos, tomográficos, resonancia magnética, que nos conllevan finalmente con el apoyo máximo que es el de la historia clínica. Recuerden que lo más importante en estos casos es la historia clínica, porque la historia clínica nos orienta. Si el paciente le dice a ustedes, después que tomo mis alimentos, voy a presentar reflujo, porque tiene que estar sentado o semisentado o de pie media hora. Entonces el paciente nos da una idea que de repente está regresando el alimento y porque tiene una esofagitis de reflujo con una hernia del yate esofágico. Pero también puede presentar una calasia o un tumor a nivel del cardio, pero ya vamos pensando por historia clínica. O el paciente le puede decir cuando come en el cuello se le queda eh, el alimento en parte y el resto pasa. Nos lleva a pensar en un divertículo de Senker. O el paciente está sangrando. A veces sangra por la boca, la hematemesis, y, y realmente a veces pensamos que es una hemorragia digestiva alta que viene del estómago, el duodeno, y no, es varices esofágica. Por eso es que es importante considerar, ha habido casos en que hemos tenido a cirujanos que han entrado de emergencia por varices o pensando en una hemorragia digestiva alta. Abren, abren el abdomen y encuentran que es un sangrado que viene del esófago y no es de estómago y o duodeno. Entonces, si ese cirujano no conoce cirugía de esófago, como ha sucedido a veces, ha puesto taponamiento nada más con gas y salió, se murió el paciente sangrando, ¿no? Miren la importancia, o sea, la historia clínica es importante. Tenemos que empezar algunas enfermedades, como en este caso, por ejemplo, fíjese el doble callado de la aorta, cómo está estenosando al esófago. O sea, son casos en que tenemos que ir pensando. Aquí ustedes ven, pues, este es lo que corresponde al reflujo gastroesofágico. Vean cómo, pues, ya se pierde el ángulo de His, ¿no? Del estómago, ahí está. La válvula de Guaró casi ya no es notorio. Y el cardio cede, ¿no? Cede, así como el pilar derecho del diafragma, entonces se, el alimento regresa y como tal, pues nosotros vamos a tener problemas porque aquí en este caso una hernia del hiato esofágico, esto va avanzando progresivamente y a veces lleva a una sintomatología, pero hay esofagitis y reflujo que no tienen sintomatología, son asintomáticos y se les regresa el alimento. Y uno tiene que valorar bien por los estudios, pues, de historia clínica, endoscópicos, manometría, pHmetría, y realmente verificar, porque ustedes recuerden que las complicaciones del reflujo gastroesofágico básicamente se relaciona con la estenosis, porque la fibrosis, la inflamación lleva a eso, puede ser también el sangrado, ¿no? El sangrado y toda la inflamación pues que produce a ese nivel de tal manera que puede degenerar inclusive en ya lo que llamamos el esófago de Barrett,
que va desde la metaplasia a la displasia, que puede ser de bajo a alto grado, y hasta si es de alto grado estamos frente a un cáncer. Y muchos pacientes, por no hacerse chequear, por no hacerse endoscopías, no hacerse biopsia, médicos inclusive tenido que operar por descuidos, terminaron en un adenocarcinoma, ¿no? Y tuve que hacerle una esofagectomía, o sea, sacar el esófago y generalmente reemplazarlo por el estómago, tubo gástrico. ¿Bien? Entonces, y eso cuando es a tiempo y después ya a veces es más difícil. Por eso, cuando solamente se tiene esofagitis y reflujo con hernia del hiato, se hace la cirugía, sea laparoscópico, sea abierto, con eh, una crurografía, o sea, se cierran los pilares derecho e izquierdo para que no sube el esófago, y una funda aplicatura, o sea, como un collarcito ahí para que se forme el ángulo de Gis. Ese es bien importante considerar, ¿ya? También fíjese cómo la cardiomegalia puede comprimir, ¿no? Aquí al esófago, ¿ves? Y los cánceres. Los cánceres de laringe, miren, de faringe, cómo comprometen al cáncer de faringe, cáncer de esófago. Aquí los tumores, mire, a nivel del cardias, claro, también a nivel del fondo, pero vean todo esto que tenemos que pensar en estas patologías. ¿Dónde está localizado? A veces hay perforación de la tráquea, de los bronquios, entonces produce, mire, el problema mediastínico y este sepsis que a veces es mortal inclusive, y hay que tenerlo presente. Así como los tumores que hay a nivel del cuello, eh, tiroides, que compromete el esófago, tumores a nivel del tercio medio del esófago, cáncer, ¿no? Y eso conlleva pues a pensar en todas estas enfermedades, como son también en este caso la calasia. Y así nosotros podemos ver aquí en punta de lápiz las varices esofágicas que hemos hablado, mire, que es motivo pues de una desconexión por toácigos. Hay otras técnicas también que ustedes van a leer, pero siempre nos da resultados favorables la desconexión por toácigo. O sea, el cerclaje más la ligadura de estas venas periesofágicas y la fundoplicatura. Y siempre las radiografías nos va a ayudar bastantes para tener una idea y poder diagnosticar. Eh, por ejemplo, vamos a ir viendo de algunas más patologías más frecuentes, como son las enfermedades que van relacionadas al divertículo de Schenker. Recuerden pues que los divertículos pueden ser verdaderos o falsos. Verdadero es cuando tiene la formación del divertículo con todas las capas, ¿ya? Ese es el divertículo de Schenker. Y falso cuando solo tiene mucosa y submucosa. Entonces, el divertículo verdadero generalmente se relaciona con procesos inflamatorios. Por ejemplo, el paciente ha tenido problemas de enfermedad de tuberculosis, entonces se forman eh, adherencias, inflamación a nivel de los bronquios, por ejemplo, y jala al esófago y se forma el divertículo. En este caso, este es el divertículo, no es el de Schenker, como ven que sale por el triángulo de Killian, y aquí pues comienza justamente a crecer, que hay 4 grados, y va creciendo progresivamente y comprimiendo también. Y el paciente pues se siente incómodo, y lo que hay que hacer es justamente una diverticulectomía. Ahí está, miren cómo están los divertículos. En este caso también es epifrénico. Este es el divertículo verdadero, miren, con todas las capas. La radiografía nos va a ayudar bastante.
Miren cómo quedan alimentos, todo a veces se descomponen y ya los pacientes se sienten incómodos. Esta es la posición que el paciente debe adoptar. Sobre todo, el brazo derecho puede estar así extendido, pero el izquierdo siempre pegado al tórax, porque nosotros vamos a ingresar por este lado izquierdo, a este nivel, ¿ya? Eso es importante y colocando una, un rodete detrás de la escápula para ah, sea más fácil la operación de, de estos divertículos. Identificamos el divertículo, hemos hecho una incisión oblicua, ¿no? A nivel del cuello, el esternocleidomastoideo y todas las estructuras, y ya estamos liberando el divertículo hasta hacer la diverticulectomía, ¿no? Ya ahí se está seccionando, como ven, este es ya el esófago, y estamos seccionando y también la sección del cricofaringio, que es importante porque si ese músculo no lo tenemos en cuenta, en la sección va a ser disfagia en el postoperatorio del paciente y se cierra transversalmente, ¿ya? Porque si no va a haber estenosis y el paciente está operado con un DREN contralateral y, y así hay otras patologías también como son la calasia, ¿no? En la calasia también nosotros tenemos que tener presente pues que es una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, pero que generalmente se relaciona pues por degeneraciones de plexos nerviosos, mientéricos, ¿no? Autónomos, pero esta incidencia más es en no, gente que no tiene mucha edad, o sea, 20, 25, 50 años, y, y mucho, generalmente es en pacientes que tienen ciertos problemas psicológicos, entran a la depresión, pero hay que diferenciar, ¿no? Eh, de la acalasia primaria y la acalasia secundaria. La acalasia primaria o idiopática que se relaciona pues a las, ¿no? Al compromiso de los plexos, ¿no? Mientéricos de Auerbach, ¿no? Donde ya hay compromiso que a veces pues lleva finalmente, porque esto hay hasta 4 grados, a una cirugía. Pero hay casos secundarios, por ejemplo, cuando es por el tripanosoma cruzi en Brasil, sobre todo, o la pseudoacalasia, cuando hay un cáncer de cardias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el paciente que va a presentar disfagias progresivas a sólidos, a líquidos, a veces ya no pasa nada, regurgita el dolor, ¿no? Por el proceso inflamatorio que hay ahí de los alimentos que se quedan en el esófago torácico y que puede haber complicaciones de aspiraciones. Y ya con exámenes radiográficos y contrastados nosotros llegamos al diagnóstico y ya tenemos bueno, que algunos le llaman pico de pájaro, cola de rata, eh, y en diferentes, ¿no? denominaciones, pero al hacer la manometría y la pechimetría demostramos pues que realmente se trata de una calasia, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con estos casos? El tratamiento médico con todos los medicamentos que da, que es la toxina botulínica, realmente no da buenos resultados. Pero sí, ya este es progresivo. Las primeras digamos, eh, instancias que se acude es con el gastroenterólogo. Grado uno, grado 2 lo dilata, pero cuando ya el esófago tiene pues de 7 a 10 centímetros de diámetro o mayor de 10 centímetros inclusive, tenemos que hacer una esofagotomía, porque el tratamiento quirúrgico generalmente cuando es grado 2 grado a veces hasta el 3 se realiza
cardiomiectomía más una fundoplicatura. Ya aquí, por ejemplo, esta es la cardiomiectomía que vamos a ver cómo se ha liberado, pues, ¿no? El esófago, que ustedes ya ven cómo con el estómago lo estamos eh, eh, traccionando con un Dren Penrose y ahí estamos en el hiato, ¿no? Pero ya ahí ustedes vean cómo está ya el estómago retrayéndose con el esófago, ahí está delgadito, y comenzamos pues ya a liberar más, ¿no? Porque inclusive teniendo en cuenta de la sección de los vasos cortos, ¿no? Ahí está el vaso, que hay que tener con cuidado, y nos ayudamos muchas veces de una sonda. Esta sonda lo pasamos porque nos va a ayudar, ahí ustedes ven la puntita, para, como guía, para hacer la cardiomiectomía, ¿ya? Y ahí estamos haciendo ya los músculos de la unión del esófago con el, ¿no? Y el estómago, con mucho cuidado. Y por supuesto separando los nervios vagos también, ¿no? Y vamos sacando la capa muscular, ahí está, ¿ven? Y luego pasamos a la fundoplicatura. O sea, el estómago pasa por detrás del esófago y aquí ustedes lo ven en este extremo ya pasó por detrás y le hacemos como un collarín para formar el ángulo de His, ¿ven? Aquí ya le hemos fijado, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, y está del otro lado el estómago para cubrir a ese nivel. Y ahí ya tenemos ya justamente la, la fundoplicatura, ¿no? Cómo se está haciendo, hasta pues realmente eh, ya formar la operación que consiste en una cardiomectomía más fundoplicatura. Pero si ya el caso es avanzado, grado 4, ahí tenemos que proceder en hacer una esofaguectomía transdiafragmática transmediastínica posterior con una esófago-gastroplastía cervical, que es la técnica que también se usa, y aquí le adelanto, es para el cáncer de esófago de tercio distal. Entonces, ya y se ha demostrado que después de 30, 40 años el paciente con acalasia puede hacer también un cáncer, ¿no? Y ahí está, ve demostrado el grado 4 de gran megaesófago, ¿no? Megaesófago. Entonces, eh, y ahí tenemos que proceder, y esa es la posición, ¿no? Quirúrgica del paciente. Miren, el brazo pegado al tórax, ¿ya? Y se descubre desde la mandíbula hasta el pubis. Todo, pues se va a trabajar cuello, tórax y abdomen, ¿ya? Y aquí ya se ha realizado a este paciente la esofagotomía. Miren, tremendo esófago, y el estómago, ¿no? Que lo tenemos ahí. Vean cómo se conserva la curvatura mayor con todos los vasos cortos, gastroepiploica izquierda, derecha, la pilórica, la coronaria estomáquica. Aquí se va a proceder a hacer el tubo gástrico, ¿ya? Entonces, ahí tienen ya la esofagotomía, pero aquí nosotros vamos a tener en cuenta la sutura mecánica, ¿no? Y aquí vamos a formar el tubo, ¿ya? Pero con estos vasos que van a estar irrigando, ¿ya ven? Ahí tienen, y por supuesto, ahí está el tubo, pero con todos estos arcos anastomóticos que van a ir hasta el cuello, y se mide bien. Si no se quedan cortos, malogran al paciente. Y luego se va a pasar ya el tubo gástrico en una bolsita para que no se lesionen los vasos y el órgano. Ahí va a ir hacia el cuello, en esta bolsa, ¿no? Ya estamos yendo del abdomen, tórax y cuello, ¿ves? Y aquí ya estamos la incisión, miren, cervical izquierda, ¿no? Oblicua, y
avanzamos y ya tenemos la sección del esófago, ¿ya? Y aquí vamos a ver la anastomosis. Y ya está saliendo la bolsa en el cuello, ¿ve? Con mucho cuidado. Y ya está prácticamente la anastomosis, ¿no? Que es esófago gástrica, a veces es faringo gástrica término terminal a nivel del cuello. Esta paciente también ya es una de las operadas, ¿no? Justamente, mire, en este caso justamente tiene pues un cáncer de mama también, mala suerte, ¿no? A todos estos pacientes que se le hace ahí está la cicatriz, ¿no? De la sección abdominal y de cervical y se le hacemos una y hay una ostomía transitoria. Y aquí después, fíjese, este esófago, mire, gran mega esófago, que prácticamente, claro que se le ha inyectado agua para que vean toda la dilatación que tiene, ¿no? A esta paciente le operé, pero ya en grado 4. Otras patologías también es que el paciente puede en alguna forma tener perforación de esófago por muchas causas. A veces por endoscopía, por herida de bala, por lesiones, ¿no? Así que motivan, pues, que se perfore. Salvo que sea la perforación espontánea de esófago, que es el síndrome de Boerhaave, pero como su nombre dice, se perforan pues las paredes del esófago y depende dónde está pues esta, esta lesión y proceder, ¿no? Entonces, tiene sus tiempos para la perforación. El primer tiempo, ya si pasa muchas horas, eh, se hace una esofagostomía cervical, ¿ya? Y una yeyunostomía. Muy en cuenta esto, esofagostomía. Ustedes han visto generalmente gastrostomía, yeyunostomía, colostomía, etcétera. Aquí estamos hablando esofagostomía cervical. Este es un paciente que vino de Tumbes en muy mal estado general directamente pues a sala de operaciones, lo trajeron en helicóptero con traqueostomía, mire el tubo de que está en el tórax, pero este es cuello, y ahí se disecó como sea y se logró hacer la esofagostomía y el paciente pues prácticamente estuvo mal, abundante puse, deja drenes como ustedes ven, ¿no? Drenes cervicales y salió el paciente, ¿ya? Y luego ya viene el tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo es aquí sí en doble tubo gástrico. Siempre pues se tiene que el brazo pegado al tórax, el izquierdo. Se forma el tubo gástrico que es doble, ya. Y luego miren, eh, hay casos pues en que a veces cuando es cáncer de esófago tenemos que hacer esófago gastrectomía, gastrectomía proximal y tubo gástrico hacia arriba. Pero cuando hay perforación de esófago, nosotros hacemos doble tubo. O sea, este es el estómago, mire que ha quedado parte es, del estómago y otra parte sube al cuello. Ese es el doble tubo. ¿Se dan cuenta? Ya, en este caso, aquí en esofagectomía por cáncer, se saca, mire, parte del estómago y el esófago y ahí queda el tubo gástrico que va a subir hacia arriba. Pero siempre cuando cuando se transporta, en este caso, por mediastino posterior con una bolsita. Y por supuesto, esto estamos simplificando porque esto es un procedimiento que demora horas, ¿no? Y ahí ya tenemos un caso de síndrome de Boerhaave, que este es un señor que debido a una tos exigente, un vómito explosivo, perforó y explotó su esófago torácico. Y el paciente siente y el dolor es intenso. Y este paciente
Se hizo el procedimiento de una esofagostomía cervical más una yeyunostomía. ¿Por qué le digo yeyunostomía? Porque hay que conservar el estómago para formar el doble tubo, ¿ya? Y este paciente sobrevivió. Síndrome de Boerhaave. ¿Por qué se llama síndrome de Boerhaave? ¿Alguno de ustedes saben? ¿Alguien? Síndrome de Boerhaave. ¿Qué significa? Perforación espontánea de esófago. Y ese justamente Boerhaave, que era capitán de barco, estuvo en su barco, ¿no? Y le vino un vómito muy explosivo con tos y tal es la fuerza que rompió, se perforó el esófago y bueno, pues era un hombre pues que medía creo como 2 metros y encima comía pues 3 platos, 4 platos, ya se imagina, ¿no? Entonces se perforó ese esófago y murió en el barco, pero no había cirujano de esófago. Entonces, mire cómo desde el abdomen se pasa hasta el cuello para llevar el tubo gástrico. En este caso es el doble tubo gástrico, mire, va por el mediastino anterior, o sea, delante del corazón, detrás del esternón y el otro queda abajo, ¿ya? Así se va. Y acá ya estamos haciendo la anastomosis de la fascia cervical, muy importante. Este es un control de radiográfico de postoperatorio que ahí se ve cómo pasa la sustancia de contraste y se va hacia el abdomen. Y este es el otro tubo que queda, pues, que ha quedado del paciente, el doble tubo gástrico, ¿no? Ahí está, aquí se ve mejor todavía, ¿ves? Por delante del corazón y por detrás del corazón. Acá, este es el paciente que eh, tuvo, pues, la perforación espontánea de esófago. Mire, ya está comiendo ya. Este es el tumbecino que vino en helicóptero desde Tumbe. Este no había almorzado, dice que almorzó a las 6 de la tarde y cuando se comía todo entero, pues. Y el anestesiólogo por tratar de sacarle la carne, lo perforó. Y ya mire, ya este es el paciente recuperado, y este ya viene en las últimas. Ahí está comiendo, ¿no? Todavía está un poco preocupado, ¿no? Pero ahí lo ven ya comiendo. Otros temas, por ejemplo, son del faringo, esófago, gastritis cáustica. Estos temas es importante porque son pacientes que generalmente han ingerido sustancias cáusticas, sea ácidos, álcalis, y que ha motivado pues que eh, son corrosivos, pues, ¿no? Que generalmente es ácido muriático. Entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? 50% viven, 25% en el camino, en emergencia se queda, y el otro queda ya vivo para qué hacer, y son jóvenes. Entonces, cuando ya se compromete esófago, estómago, ¿qué nos queda? Colon. Este es un trabajito que yo disequé alguna vez, 200 cadáveres, el arco riolano, la vena mesentérica superior, la inferior, y este es el arco riolano con todas sus ramas. Y eso es lo que se va a estudiar. Miren, después que toma el paciente el ácido muriático se arrepiente porque ya no puede pasar ni saliva y se adelgazan terriblemente. ¿Ya? Aquí en este caso, mire, ese paciente tuvo que tener gastrostomía y yeyunostomía porque el ácido muriático todavía había estenizado el antro píloro. Entonces no había por dónde salga el contenido del estómago. Por eso es la gastrostomía. Y la yeyunostomía es para alimentarlo. O sea, depende del caso. ¿Qué, eh, qué importancia tiene entonces estudiar lo que se hace en una transposición de colon por el mediastino anterior? Se estudia el arco riolano y se mide la longitud del colon que debe llegar hasta el cuello, imagínense. Entonces, la arteria mesentérica superior, como ustedes saben, rama de la aorta, que las ramas que nos interesan son la cólica media, la cólica derecha, la iliobiseca pendículo cólica. Y en la mesentérica inferior nos interesa la arteria cólica izquierda ascendente, las
simoideas, ¿no? Que van hacia abajo, pero este es el arco riolano, este es el que irriga y que va, porque ya está todo pues estenosado, el esófago, el estómago ya no sirve. Entonces, ¿qué hacer? Una transposición de colon. O sea, se mide y este es el segmento que se ha traspuesto, mire. Y se hace entonces una transposición de colon por el mediastino anterior, faringocoloplastia, término terminal, más una colo-gastroduodenoanastomosis, una colo-coloanastomosis, término terminal, una apendicectomía, porque a veces puedes tener una apendicitis. El paciente es en el posoperatorio. La posición del paciente, ¿no? Para la operación, ¿no? De esófago para transposición de colon. Se está, se está, se está estudiando aquí al arco riolano, este es el colon, y se mide. Ya, aquí ya está estudiado, miren, está estudiado, aquí está el arco riolano. Toda esta arteria tiene que ir latiendo hasta la faringe. Ya está, ven, con sus ramas latiendo, conservadas, toda la irrigación, y ahí ya se pasa, mire, estas son técnicas especiales de una gasita, todo la medida para que llegue a la faringe, y, y luego pues en la bolsa siempre que se transpone, este es el abdomen, aquí está el tórax y aquí está el cuello, cómo va a pasar justamente el colon hasta el cuello y vamos a hacer una transposición pero con ya la eh, anastomosis a nivel cervical, ¿ve? Ahí ha pasado, miren, este es el colon que ha subido, este está el hígado, por el mediastino anterior, que es una técnica especial. Ya está la paciente operada, ¿no? Ya que es importante conocer, ahí está la cicatriz, una incisión mediana suprainfraumbilical, se retira inclusive la apófisis, la cervical, los drenajes correspondientes, y este es un caso muy especial de una paciente que en realidad se había operado 8 veces. Se había recorrido todos los hospitales del país y siempre quedaba mal por ácido muriático. Entonces, ¿qué se hizo? Se, yo no quería ir a operarlo, pero ella insistía y todo. Prácticamente en novena operación, mire cómo está toda la glándula mamaria, todo esto es una deformidad. Ya, pero novena vez. A esta sí tuve que operarle desde la mandíbula hasta pues el pubis. Abrí todo. Este es un caso muy especial, mire, ve. Aquí está abierto, todito. Tuve que abrir el esternón, todo, para poder llegar y hacer una reconstrucción total. Y ya después la paciente, mire, está comiendo, alimentándose, ¿no? Pero un caso muy difícil. Este es un caso, bueno, que tiene su historia, porque todos estos pacientes tienen su historia. Ha sido muriático bastante, pero sobrevivió el moreno y prácticamente eh, entraron por emergencia y le hicieron una eh, operación de estómago que estaba sangrando, según refiere la historia. Y bueno, sobrevivió traqueostomía, como ustedes ven, pero lamentablemente esos cirujanos que operaron ligaron el arco riolano y prácticamente le anularon al paciente. Entonces ya se queda con su traqueostomía para siempre porque destruyó su laringe, o sea, ya así quedó, y también su yeyunostomía, pero no. Esta es la parte del club de esófago, entre ellas se dan ánimos, ¿no? Porque las dos habían tomado ácido muriático, ahí está operada, recuperándose y aquí está con... Ese tubo se lo deja para, porque a veces se estenosa terriblemente a nivel de la faringe o esófago cervical, entonces deja ese tubo por unos 3 meses para que
se forme el verdadero tubo para que pueda alimentarse. Y ya está comiendo la paciente. Este es el otro paciente también posoperado. En este caso sí, pues hacían las operaciones antiguas que el colon lo pasaban por delante del esternón, o sea, cuando comía todo se veía. Entonces aquí él fue para hacerle una operación y pasar eh, el colon traspuesto por detrás del esternón. Y ahí está, ustedes bien ya recuperado. Los pacientes operadas, ¿no? Eh, También, bueno, el cáncer de esófago, de cardia, tumores benignos, malignos. El leiomioma es el más frecuente de los benignos, pero hay formas, pues, de poder identificar y proceder de acuerdo al lugar, ¿no? Dónde está el cáncer, pero tener en cuenta siempre el cuello, el tórax y el abdomen. Muy importante. También conocer la clasificación de Seidenstein, que ahora pues saben que es una patología de cardio que permite pues dividir a los tumores de este nivel en T1, el tipo 1, o sea, que es el adenocarcinoma supracardial, el T2 es el verdadero, el cardial, y el T3 que es el carcinoma subcardial, ¿no? Y de acuerdo a eso viene la operación también que se hace. Y esos son los pasos que se siguen en la esofagotomía transhiatal: tiempo abdominal, tiempo torácico, tiempo cervical, y más o menos ya a lo que ustedes ya saben, cómo se descubre desde la mandíbula hasta el pubis y el brazo lateralizado al tórax. Y para la operación, con el tiempo abdominal, ahí está el esófago, ¿no? Ahí está liberándose, ahí está el cáncer, ahí se ve el cáncer, ¿no? Ya se ha liberado. Y aquí está el cáncer con esofagotomía. Este es el estómago y vamos a hacer ahí el tubo gástrico en este caso. Tubo gástrico y prácticamente ya tenemos aquí el arco vascular. Eso sí, mucho cuidado de estos arcos porque si no se necrosa. Ahí se va formándose el tubo y ya se mide hasta el cuello para que llegue, como también a veces cuando es paliativo. Uno de los procedimientos es el doble tubo gástrico. Es importante conocer eso porque realmente debemos de tener presente que el paciente a veces está entero, ustedes lo ven, está caminando, eso no parece que tiene cáncer. Pero ya los estudios no complementarios dicen que está pegado al corazón, al pulmón. Entonces, y ya no sale, pues no va a sacar con todo vísceras. Le hacemos el doble tubo gástrico, que es paliativo, por supuesto. Después viene la quimio, la radioterapia, ¿no? Y, y así nosotros podemos. Siempre seguimos un protocolo, un equipo de trabajo. Intervienen pues los cirujanos de esófago, gastroenterología, oncología, radioterapia, neumología y todas las especialidades que son necesarias y hacemos el estadiaje clínico, pero ya determinamos si es ya metastásico, vienen las paliativas, pues, ¿no? O sea, el doble tubo gástrico, las prótesis, ¿no? La gastrostomía o ionostomía. Pero si vemos que no hay metástasis, hacemos el estadiaje quirúrgico, intraoperatorio, y podemos determinar si ahí hay o no hay metástasis. Si hay metástasis, pasa al paliativo. Si no hay metástasis, nosotros vemos, ¿es resecable o no es resecable? Si, si es irresecable, y a la paliativa. Pero si es resecable, entonces vamos a la esofagotomía, que con la transposición sea ya en estos casos con transposición de estómago o por transposición de colon, si es que el paciente ha sido operado antes, y luego va a la quimioterapia y a la radioterapia. Estos son pasos que se siguen, lo que le acabo de mencionar,
pero siempre pensando, pues, dónde está ubicado el cáncer. Por ejemplo, si es un cáncer de faringe, con laringe, con compromiso, que tenemos que hacer una faringoesofagectomía, la laringectomía, una faringogastroplastía cervical y una faringocoloplastia cervical más el drenaje. Igualmente, en el cáncer de esófago tercio medio, hacemos ya más bien ahí con toracotomía, ya tenemos que entrar por el tórax y hacemos pues la esofagotomía y la transposición pues correspondiente, que puede ser una esofagosgastroplastía cervical, faringogastroplastia cervical o faringocoloplastia cervical, pero siempre colocando drenes. Y si es esófago distal, que ya le hemos mencionado, una esofagostomía transdiafragmática transmediastínica posterior con una esofagostroplastía cervical o faringogastroplastia cervical. También se puede hacer una faringocoloplastia cervical siempre con drenajes. Según la clasificación de Sigwell State, cuando es tipo 1, miren cómo se hace, o sea, supracardial, se retira el esófago, aquí está sin esófago, y se forma el tubo gástrico, ¿no? Y asciende hacia arriba, ¿ve? Miren, y ya se hizo la operación. Cuando es tipo 2, ya, o sea, de cardias, generalmente hacemos esofagotomía distal, gastrectomía radical, ya, total, y una esófago y ayuno anastomosis en Idiarrux, que también puede ser en omega, ¿no? Depende, ahora hay estructura automática inclusive para esto. Si es tipo 3, sí ya tenemos que hacer pues la radical, ¿no? O sea, la esofagotomía distal, gastrectomía total y una transposición de yeyuno, o sea, una esófago yeyuno anastomosis en Iderlux. Todo eso, o en omega, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tenemos que, tengo bastante que hablar. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Inclusive voy a colgar algunas películas que tengo de estas operaciones en el YouTube de una vez, creo, para que lo vean, porque a veces no hay tiempo de pasarlo. No sé si tienen alguna pregunta que hacer, alguno de ustedes. En realidad es amplio. ¿Cómo van las clases están desarrollándose normal? La delegada, ¿qué dice? Sí, doctor. Bien, ¿no? No hay problema, porque ya, bueno, estamos reiniciando, pues, para que avancen. eh, por si acaso ahí hay, bueno, sobre todo el problema es más en cirugía 2, que han puesto ciertas objeciones de algunos profesores contratados. Pero bueno, estamos tratando de solucionarlo. Mañana vamos a ver eso, que no haya problemas, ¿no? Pero ya, y son buenos profesores, ¿ah? Estamos insistiendo para su contrato. Cualquier cosa que haya, ustedes también tienen mi teléfono, ¿sabe? Yo veo la dirección del departamento de cirugía y ahí está el encargado, que es el doctor Celada en este caso, ¿no? Y el doctor Medina es en cirugía 2, que ustedes van a llevar posteriormente. Pero cualquier duda, cualquier problema que hayan, hágame saber, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algún alcance que quisieran hacer? Doctor, una pregunta. A ver, Una, sí, adelante, ¿en diga. en qué casos se puede usar la fundoplicatura de TUPAD de primera instancia en vez de la fundoplicatura de Nissen para el tratamiento de ERGE? Mire, eh, voy a tratar aquí de sacar, creo que el cuadradito tengo que presionar, ¿no? Para ya entrar, ¿no? Aquí, así, ahora sí estamos, ¿no? Bueno, mire, eh, nosotros en primer lugar, hay varias técnicas, ¿no? Sea laparoscópicas o a cielo abierto. Eh,
en lo que se refiere a fundoplicatura, porque no solamente en operaciones, por decir, sea de acalasia o sea de esofagitis y reflujo, es es completa, o sea, fundoplicatura es uno de los procedimientos. Por ejemplo, en hernia del hiato esofágico con esofagitis y reflujo, se hace crurografía, o sea, um, sutura de los pilares derecho e izquierdo, y siempre se deja un espacio que de un pulpejo de dedo que pase para que no haya disfagia posoperatoria. Pero se complementa con la fundoplicatura. La fundoplicatura es con la finalidad de formar un nuevo ángulo de GIS, porque normalmente debe existir, pero como ya se perdió por la operación, y en eso justamente consiste en pasar el estómago por detrás del esófago. Y para eso están la de Nince, la de Lin, la de Tupec, varias técnicas, ¿no? Depende de la mano del cirujano y la fineza que tenga para poder aplicar su técnica. ¿Por qué? Algunos dicen, no, no es necesario ligar los vasos cortos, pero a veces no da el estómago, tiene que ligarse, ¿ya? Y inclusive otros ya le da buenos resultados, inclusive poniendo el punto de Tupec, que es el estómago que ha pasado por detrás del esófago hacia el pilar derecho del diafragma, perdón, del pilar derecho del diafragma para que no rote el estómago. Pero lo importante es que lo haga bien, ¿no? Porque también le soy sincero que a veces si no hay no está muy experimentado en esto, realmente es mejor no tocar, porque el esófago es frágil. El esófago, de sus capas, la más resistente es la mucosa. Después lo demás se rasga, es frágil. Y conocer completamente, ¿no? O sea, la topografía en la que estamos trabajando. Antes había muchos celo profesional, sobre todo en cirugías altamente complejas. O sea, ha habido casos en que nosotros alguna vez, y hace muchos años, tratamos de formar a todo el equipo de esófago con el servicio que estamos. Se fueron eliminando poco a poco. Y es decir, la nueva escuela, porque la escuela antigua no dejaba operar esófago. Las técnicas que habíamos traído de otros países no nos dejaban aplicar en el Perú. Ese era los grandes jefes de esa época. Teníamos que ir a pedir permiso al gerente, al director, y después nos seguían todavía los pasos para ver si el paciente se complicaba o no. Todo es una historia. Recuerdo que un cirujano, un jefe de cirugía, eh, bueno, nosotros éramos dos, básicamente lo que operamos esófago, eh, y este jefe un día dijo, yo voy a operar ese cáncer de esófago. Si es el jefe, pues por supuesto que ya es el jefe, ¿no? Y entró a operar con 8 cirujanos y nosotros somos dos, nada más yo con mi amigo, nos quedamos afuera, pues. Y a las 2 horas y media llega al cafetín uno de los cirujanos, le digo, ¿ya terminaron? No, lo que había pasado, fíjese, es cuando abren el diafragma, llegan, pues ahí está el corazón, y en una de esas dan un piquete a la aurícula. Y ya se imaginan que los 5 a 7 litros de sangre se salieron por ahí. ¿Se da cuenta? Esto es una situación que hay que conocerlo y ha sucedido. Casos, por ejemplo, ah, a veces alguien que ya ha entrado a operar o había entrado 5 o 6 veces a operar, ya quería operar esófago. Al otro día, buenos días, ya la paciente no hablaba.
le había cortado el recurrente. ¿Ya? Entonces, y esa paciente recuerdo que era abogada. Otros se han metido a operar a Calacias, ¿ya? Y el paciente se ha complicado. Así. En esta cirugía realmente he estado buscando bastante para ver cómo se forma pues escuela para que otros, pero tienen que conocer. Ese es el gran problema que hay, conocer muy bien cuello, tórax y abdomen, inclusive pelvis, todo para hacer cirugía. Y ahí está el asunto. A veces pues y tener el tiempo necesario, porque a veces entra a las 8, pasarles a las 4 o 5 de la tarde. Y si no hay material, y en las primeras operaciones eh, era más larga inclusive. No sé si alguna otra pregunta. A ver si alguno de ustedes se anima alguna vez pues a hacer cirugía de esófago. Sí, yo he dicho ahí a los jóvenes, le digo pues eh, a ver, ¿quién se anima? Inclusive al doctor Celada, que ustedes lo conocen, le ha entrado algunas veces conmigo, pero tienen que saber, pues, conocer, ¿no? Qué arteria, qué nervio está cerca, qué órgano, para poder dar el tratamiento más adecuado. De esto hay muchísimo que hablar, inclusive a veces desarrollo las clases de cirugía oncológica a los residentes y es un poco más amplio, ¿no? Este es un resumen nada más de lo que estamos hablando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? ¿Ya llevaron cuello, tórax? ¿Ya llevaron todavía? Sí, doctor, ya llevamos. Ah, ya están en las finales, ¿no? Porque viene su examen. Sí, doctor. ¿Qué dice el doctor Sotelo? ¿Con respecto a qué, doctor? Este, al desarrollo, porque él es el encargado, pues el doctor Sotelo es el encargado. Ajá, sí, él Sí, me mandó la nueva programación y me sí, preguntó sí. si iban bien las clases. Ese es bueno, claro, es bueno tener siempre las referencias, porque lo que se trata es que ustedes tengan una buena formación. Bueno, lo estamos teniendo pues en alguna forma así virtual, pero también hay que avanzar en alguna, ¿no? Porque si no, ¿cuándo van a terminar la carrera? Ahorita estamos viendo en los internos cómo van a terminar, ¿no? Esperemos que esto termine pronto de la pandemia para que en alguna forma ustedes pues ya puedan practicar en los hospitales, ¿no? Pero hay que avanzar, ¿no? Hay que avanzar. De eso se trata. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna participación de sus compañeros? Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado pues la clase y ya continuamos en cualquier momento. A veces también yo entro a ver las clases que ustedes reciben de práctica, porque ya hemos conversado con Celada sobre todo sobre el desarrollo que sea de la mejor manera y siempre vamos a estar pues con ustedes, están formando, recuerden que llega ya preparándose siempre va a haber el examen del ENAM, recuerden eso. De ahí todavía ustedes médicos cirujanos,
ya ir pensando en su tesis. Ahora se titulan por tesis. Hacer sus proyectos de investigación, su tesis con tiempo, vayan pensando. Y en su internado. Y después todavía tienen que a veces dar examen para entrar a determinados hospitales. Para internado dan examen, por eso hay que estar preparándose. En el salud por lo menos toman examen. Después del internado, médico cirujano, pero para eso probablemente hay que pensar en cuando hagan su serum, pues muchos se van por los 10 puntos que está vigente, de acuerdo al reglamento de la ley del SINAREME. Ahí ustedes tienen que pensar porque cuando dan el examen de residentado médico, ahí van a pelearse por décimas, milésimas de puntos para lograr una vacante, pues son escasas a veces. Y lo más importante ahí son los conocimientos. El serum es muy importante. El que tiene 10 puntos ya es una gran ayuda, pero el que dice que se queda cerquita y todo, tendrá pues 4 o 6 puntos. Difícil que llegue a la residencia, a superar a los demás, ¿no? Ese es bien importante y después tener su título de especialista, pues. Y después, si desean, siguen la subespecialidad, por un lado, y por el otro lado, su grado de bachiller, pero es un grado. Tienen que tener el grado de maestría, el doctorado. A nosotros, a veces a los médicos le llaman doctor, pero vamos a ver, ¿todos tienen el grado de doctor? Ustedes, por supuesto, van a tenerlo, pero por eso les digo desde ahora que están jóvenes, vayan preparándose bien, estudiando, y cuando tengan todo eso, van a estar tranquilos. Es bien importante. Y el estudio, pues. Nada más que el estudio. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya. Entonces estamos al tanto. Cualquier cosa, me hacen la consulta delegada. No sé si aquí está el delegado general. No, no, acá no está, doctor. Ya, cualquier cosa hagan, pues tenemos para apoyar y dar soluciones, ¿ah? Ya, Ujú, inclusive prepararlos bien, algunos cursos que hay que reforzarlo, etcétera. Hay que hacer eso por la universidad. ujú. Muchas Entonces, gracias, doctor. ya, entonces me despido. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, doctor. noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.